Este podcast es presentado por Marroquín Consultores Forenses, servicios periciales, emisión de dictámenes y asesoría técnica en criminalística y ciencias forenses. Contáctanos al 443-527-0320. Bienvenidos a Entre Huellas y Evidencias con Adair Marroquín, un podcast sobre la práctica de la investigación criminal desde el enfoque de las ciencias forenses y el derecho. Entrevistas, testimonios, hechos delictivos relevantes y de alto impacto. Solo aquí, Entre Huellas y Evidencias, el podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Huellas y Evidencias. Este capítulo es patrocinado por Marroquín Consultores Forenses. Hoy me complace darle la bienvenida a un gran amigo, un invitadazo de lujo, mi amigo Fermín Villa Gutiérrez, recientemente nombrado Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado de Michoacán. Bienvenido, Fermín, un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, Marroquín, gusto estar aquí, es un placer poder compartir desde la experiencia, el conocimiento. Y más allá de esto, también agradecer la oportunidad que me dio el fiscal general, el licenciado Carlos Torres Piña, depositó mi confianza y en ese voto de confianza justamente llevar a buen puerto los servicios periciales, ya que me apasiona toda esta parte del mundo forense. Y más allá de esto, considero que de los 25 años de experiencia donde he trazado esta ruta, me ha llevado justamente a este lugar donde se me ha dado la oportunidad y quiero compartir justamente contigo, con tu auditorio, esta porción de pan que me permite el creador poder compartir y nos vamos a divertir. Claro que sí, Fermín, excelente. Pues bueno, hoy quiero que tengamos una plática muy, muy relajada, más allá de ese cargo tan importante que hoy ostentas. Vamos a platicar con Fermín, con la persona, el ser humano. Vamos a conocer, Fermín, desde el inicio. Yo quiero saber qué te llevó a ti a las ciencias forenses, a la criminalística. ¿Fue algo que siempre soñaste o cómo llegaste a este mundo? Fíjate que es una pregunta muy importante. Creo yo que justamente yo no nací, yo me hice. Y me hice justamente porque en mi familia tuve un episodio cuando yo tenía 9 años, donde viví una experiencia de un familiar, una mujer que fue privada de la vida. En ese momento entendí, no comprendía por mi corta edad, por qué el ser humano desde esa parte, de esa conducta, el por qué realizamos eso. Entonces considero que somos parte de la naturaleza y desde ahí, justamente desde que yo tenía 9 años, quise involucrarme en este mundo de la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué justamente el ser humano tiene esa conducta? ¿El por qué esos desvíos? Y poco a poco me fui introduciendo justamente en esta parte de la investigación y por naturaleza uno ya nace justamente con esa parte de ser investigador. Creo yo que ya traemos ese don natural. Y justamente cuando yo comienzo a estudiar, en aquel momento no existía la carrera de criminalística como tal en todo México. Yo primeramente estudié la carrera de la licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana, 95-2000 la generación. Cuando yo termino la carrera, tuve la fortuna de dar los servicios sociales, el servicio social propiamente dicho, en aquella entonces PGR, en 97-98, justamente en el área de servicios periciales. Justamente ahí uno aprende desde lo empírico, desde peritos que justamente se habían formado. En aquel tiempo me contaban justamente esos compañeros que ellos se habían formado en aquel tiempo en el Distrito Federal, con conocimiento de peritos de que trabajaban justamente allá en aquella procuraduría de aquel tiempo, y justamente con ese conocimiento llegaron aquí a Michoacán muchos peritos. Te lo vuelvo a repetir, no había una licenciatura, una formación educativa propiamente construida como la que hoy tenemos en diversas universidades, y qué bueno que exista esto, porque justamente esta parte de las ciencias forenses aquí en México estamos en pañales. Tenemos aproximadamente aquí en Michoacán, que comenzó la licenciatura hará 14, 15 años,
y la michoacana justamente tiene unos 8 años que la inició, esta licenciatura de Seguridad Pública y Ciencias Forenses. Y justamente me permitió esta parte de la carrera de la licenciatura en Derecho en adentrarme justamente en la investigación. Me apasiona la investigación. Y creo yo que estoy convencido, profundamente convencido de que cuando yo me comencé a formar en los servicios periciales allá en el 97, 98 en la PGR, ya cuando termino yo la licenciatura me incorporo a los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán en aquel momento. Desde ahí no he perdido el rumbo, darle continuidad al conocimiento, a la preparación. Consecuentemente ya después hice yo la licenciatura en Criminología y Criminalística, hice una maestría en Juicio Oral, después me especialicé y justamente hoy en día a título honorífico doy clases justamente en la Universidad Michoacana, en la maestría justamente de la Fiscalía del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de la propia Fiscalía. Y para mí es grato justamente compartir los conocimientos, la experiencia, donde me queda bien claro que la educación permanente es la que justamente nos va formando y nos va dando ese conocimiento justamente para entender, comprender que la investigación debe ser objetiva, debe ser veraz. Y el constructo jurídico y que justamente debemos de tomar mucho en cuenta son los derechos humanos. Creo yo que la dignidad, esta palabra polisémica, porque tiene varios conceptos, y para muchos autores, para nosotros mismos, esta palabra polisémica desde la dignidad, desde ahí parte el derecho, desde ahí parten los protocolos y cruza justamente todo lo que a nosotros nos permite realizar dentro de las investigaciones, con la objetividad, con los protocolos. La misma Constitución en el artículo 1 establece los derechos que deben de ser respetados de toda persona, propiamente por los servidores públicos, esos tratados internacionales, la jurisprudencia, y justamente eso nos lleva a que hoy los servicios periciales, la parte forense, creo yo que se ha venido consolidando. Hoy en día hay laboratorios acreditados bajo las normas ISO 17020, 17025, donde esto ha permitido la estandarización, la homologación, esa autonomía que se debe de tener en esos laboratorios, justamente la acreditación y esos equipos estar justamente regulados desde la óptica de la buena operación. Y esto me ha permitido hoy en día, que justamente acabo de tomar las riendas de la coordinación de servicios periciales, para entrarnos un poco más adentro y capacitar a los compañeros desde la experiencia en casos prácticos, cómo nosotros nos hemos conducido, nos ha llevado a justamente estas investigaciones, a partir de que justamente de no perder ese hilo conductor, de que en nuestro caso como ente de servicio forense, donde partimos justamente desde el 21 constitucional, que la directriz y la investigación la lleva el Ministerio Público, el policía, y nosotros ya partimos en otro precepto jurídico, en el 108 como servidores públicos, y justamente la ley orgánica, el reglamento de la ley orgánica hoy nos permite justamente la coordinación, que es fundamental en ese constructo social. Y estas investigaciones, justamente ese nexo causal que nosotros debemos de establecer objetivamente en los dictámenes periciales, me ha permitido hoy en día percatarme de que tenemos guías para la valoración de los dictámenes de los dictámenes periciales. Tenemos protocolos de cómo juzgar con perspectiva de género, justamente el interés superior del niño, desde esas edades etarias que hoy en día debemos de conocer. Y justamente es una moda que no se debe de ir. Y tan es una moda que no se debe de ir porque hoy justamente tenemos un protocolo de feminicidio que empezamos a investigar aquí en México, feminicidios de hará unos 10, 15 años, propiamente dicho, donde esa parte estaba un poco abandonada en cuanto al concepto. Tenemos casi 3,000 años o más investigando homicidios y no habíamos justamente podido establecer una identidad, un ente jurídico propiamente al feminicidio.
Así es. Y justamente partiendo de la Convención Belén do Pará, justamente que le obliga al Estado ir discriminando justamente todo eso, lo que lacera con la violencia en contra de la mujer, la CEDAW, por ejemplo, que nos previene desde la ONU, como nosotros como ente jurídico, como ente del Estado, como parte de la investigación propiamente de las ciencias forenses, nos obliga a respetar, a no revictimizar, a que la víctima tenga acceso a la justicia, a que la víctima tenga derecho a saber la verdad, y justamente esa verdad se consigue a través de las ciencias forenses para darle desde el precepto de ese cuadro fáctico el elemento jurídico y cómo se va a probar. Es decir que hoy en día, en todas las carpetas que se integran en la Fiscalía, van dictámenes periciales de diferentes materias, disciplinas, ciencias, y si nos enfocamos nosotros al artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el perito debe contar con título oficial expedido por el Estado para ciertas ciencias, por ejemplo, la química, la medicina, como ciencias naturales explicativas, y que además nos permite entrarnos justamente a cómo nosotros hoy en día podemos utilizar esas ciencias naturales para la investigación. Y, por ejemplo, hoy en día, esto a mí me ha permitido, por ejemplo, adentrarme al estudio. Yo soy muy férreo para la investigación. Yo, en realidad, no me doy por rendido. Me gusta, de alguna manera, reinventar. Y además hay un criterio que me gusta desde un punto de vista particular. El Código Nacional hoy le permite en ese criterio una libertad probatoria a las partes. Así es. Esa libertad probatoria también va enfocada a la parte pericial, siempre y cuando respetemos derechos fundamentales. No vaya en contra de la moral, en contra del derecho. ¿Por qué? Porque si yo hago un acto de investigación pericial violentando derechos humanos o violentando una regla procesal, evidentemente esto no va a llegar a buen puerto. Exactamente. Ahorita con esta respuesta que me das, tocaste muchas cosas muy interesantes. Partiendo desde el cómo llegas tú al mundo forense. Un evento familiar en tu vida de la infancia es lo que te empieza a abrir esa visión de querer investigar delitos, de conocer las causas, la motivación de un ser humano a cometer ciertas conductas. Llegas a la Facultad de Derecho, llegas a PGR en Servicio Social, y de ahí pues se vuelve prácticamente tu proyecto de vida, el tema forense a través de las instituciones de procuración de justicia. Mencionaste varias cosas importantes, como que las ciencias forenses en nuestro país hoy todavía están en pañales. Comentaste que anteriormente el perito se formaba de manera empírica, hoy ya se profesionaliza. Comentaste que hoy ya tenemos protocolos que nos dicen cómo se debe investigar, bajo qué lineamiento, respetando siempre derechos. Entonces creo que de ahí podemos entender muchas cosas. Primeramente, el que hoy tengamos ya licenciaturas que puedan formar desde la etapa inicial de una licenciatura a un futuro investigador forense. Esto pues creo que es algo que beneficia tanto a la parte investigadora como a la defensa. Ahorita mencionabas, se tiene que tener también esa equidad, esa igualdad en un proceso donde ambas partes tengan la libertad para investigar y presentar sus pruebas. Aquí la pregunta que yo te hago es, este surgimiento de las licenciaturas en criminalística, ciencias forenses, criminología, en diferentes espacios públicos y privados, ¿consideras que sí ha traído un beneficio como tal a las ciencias forenses ya en la práctica profesional? Si las universidades sí están cumpliendo con el objetivo de formar adecuadamente al nuevo perito, o si también vemos deficiencias en la formación universitaria. Justamente esta pregunta que me haces, desde un punto de vista muy crítico, este punto de vista crítico, tanto constructivo, más allá de lo destructivo, creo yo que las universidades hoy en día están educando a ciertos perfiles que justamente que se van inmersos en estas ciencias forenses, pero sí veo, sí reflejo ciertos aspectos de profesionalización.
Detecto justamente que los peritos hoy en día que salen egresados de esas universidades, les hace falta justamente ser autodidactas. Es decir, no quedarse nada más con lo que le dice el profesor, el docente, sino ir más allá, investigar, porque justamente esa parte teórica, que a veces o muchas de las veces nos los dan en estas licenciaturas, ya cuando vamos a la práctica, no es que sea algo diferente, pero el tratamiento nos lleva a una conducción más o menos semejante o paralela a lo que voy. Hoy en día, por ejemplo, a mí me queda muy claro que el legislador, parto desde esa figura, no le ha tomado el interés para justamente crear, reformar, aplicar ciertos artículos proclives. Si tú te fijas hoy en día en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el piso parejo, y que lo tenemos ahí a la mano para todos, Ministerio Público, Defensa, asesor jurídico victimal, policía, los peritos, es decir, todo lo que ahí converge, realmente habla de los peritos como en 6 o 7 artículos, es decir, estamos olvidados. ¿Qué le ha faltado al legislador? Justamente observar la parte forense, cómo está hoy en día funcionando, qué le falta, pero sobre todo que tenga un marco jurídico bien establecido. Tenemos el 369 que habla del título oficial, el 272 que habla que el perito debe hacer un dictamen. Eso no es nuevo. Pero no te dice el contenido mínimo que debe de llevar un dictamen. No te dice realmente la formalidad. Tú para presentar una denuncia se ocupan circunstancias de modo, tiempo y lugar, requisitos de procedibilidad. Para presentar una demanda, de la misma manera ocupa ciertos requisitos de procedibilidad. En un dictamen no. Exactamente. Y qué bueno que tocas este punto. Me regreso un poquito al tema de las universidades. Tú comentaste, has sido profesor universitario. Hemos coincidido en alguna universidad donde tuvimos la oportunidad de ser docentes ambos. Y bueno, yo en los casi 9 años que fui docente en estas licenciaturas en diferentes universidades públicas y privadas, me daba cuenta que la mayoría de los egresados no ejercen. Todos sueñan en algún momento cuando son estudiantes con integrarse a una institución como una fiscalía estatal, una fiscalía a nivel federal, pero la realidad es que una institución pues no tiene la capacidad de contratarlos a todos, no hay espacio para todos, es una realidad. Entonces, un porcentaje de estos egresados pues no tienen la posibilidad de integrarse a una institución pública y los que no lo hacen terminan por no ejercer. Yo me he encontrado a muchos exalumnos y me doy cuenta pues que están trabajando en algo totalmente ajeno a su profesión o incluso se fueron a otra licenciatura porque creyeron que no iban a encontrar una oportunidad. Yo hace unas semanas platicaba y decía, tomando como referencia otras licenciaturas, un médico egresa y pues abre un consultorio, un arquitecto egresa y abre su despacho de arquitectura y empieza a construir. Un odontólogo pues abre también su consultorio, su clínica dental. ¿Y por qué un licenciado en criminalística o ciencias forenses no se atreve a dar ese paso de independencia? Si hoy no tuve el espacio en la institución, pues yo genero mi propio espacio a través de un despacho pericial, una consultoría forense. ¿Qué es lo que hace falta en la formación para que los estudiantes, los egresados, tengan ese valor, esa valentía y decir, pues no importa, yo genero mi propia oportunidad y abro mi despacho, me voy a lo particular desde la defensa? Sí, mira, justamente esa parte que infieres desde ese contexto, desde ese análisis. Cuando salen egresados justamente de esas universidades y van a la parte de la procuración o de ser policía en la Guardia Civil, perdón, en la Secretaría de Seguridad Pública o en la Policía Morelia o entre otras policías, ellos nada más ven un campo laboral ahí, propiamente dicho. ¿Qué es lo que les hace falta? Creer en ellos. O sea, es decir, todas las herramientas que a mí me dio la universidad, sea cual sea, estoy preparado y listo para enfrentar esto, para enfrentar la vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Desgraciadamente nuestra cultura jurídica, si no te das a conocer bajo un campo que te veas reflejado, que dominas el tema,
difícilmente un abogado te va a contratar. Para que hagas un dictamen en lo que tú estés facultado, autorizado, la pertinencia que tengas. Por ejemplo, me queda bien claro que un perito en criminalística de campo puede realizar una inspección, puede hacer una reconstrucción de hechos, puede hacer un dictamen en hechos de tránsito terrestre, entre otros. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como no se ha dado a conocer, los abogados también no confían en él. Nos falta cultura. Pero si te puedo asegurar de que ese egresado de esa universidad pone un despacho y empieza a picar piedra como todos lo hemos hecho, se empieza a preparar, se empieza justamente a ver otra visión de cómo él puede interactuar justamente en el campo laboral, porque ¿qué es lo que sucede? La criminalística de campo tiene 3 objetivos: uno general, uno formal y uno material. El general es que no solamente apoya al derecho penal, sino al derecho en general. O sea, tú puedes hacer un dictamen en materia laboral, civil, mercantil, administrativa, penal. ¿Qué es lo que sucede? Que no les hemos dejado bien claro a esos egresados cuál es su ámbito de competencia, hasta dónde pueden llegar, qué les falta. Te puedo asegurar que, por ejemplo, para hacer un dictamen de grafoscopía, con esa carrera tomas un diplomado, una especialidad, y estás facultado para dictaminar en un documento cuestionado, en un dictamen de grafoscopía. Y hay mucho trabajo de eso acá afuera. Es decir, en la parte privada sí hay trabajo. El problema es que no le hemos enseñado a esos alumnos que exploten el don, que exploten justamente esa parte que a ellos les interesa de la investigación. ¿Por qué decidieron estudiar esa carrera? Exacto, eso es importante. Entonces, aquí pues bueno, creo que es un tip y un llamado a todos los profesores a que les abramos ese panorama, esa visión a los estudiantes, y como docentes pues empezar a ayudarles a formar ese carácter, esa seguridad en sí mismos, para que puedan confiar en ellos y tengan esa valentía para que ellos puedan abrirse camino, abrir su propia oportunidad cuando la institución no tenga la capacidad de recibirlos a todos. Me queda muy claro entonces pues que es parte también del docente, esa formación totalmente. Y ahora pues bueno, yéndonos al otro lado, ya la parte profesional. Actualmente el tema de la prueba pericial en nuestro país, vamos a enfocarnos a la materia penal, que es la parte en la que tú estás más inmerso por la institución investigadora en la que estás. ¿Crees que los dictámenes periciales que hoy se ofrecen tanto en la parte pública como privada sí cumplen con el objetivo de darle esa luz al juzgador, de poderle dar ese conocimiento que hace falta para poder entender el qué pasó, cómo pasó, las circunstancias, y entender si se cumple con el objetivo o nos hace falta algo a los peritos tanto públicos como privados para lograr con el objetivo? Por supuesto que se está cumpliendo el objetivo, justamente desde esa óptica de la cientificidad de los dictámenes periciales, donde la comunidad de expertos forenses justamente han contribuido. Te vuelvo a repetir, los laboratorios acreditados, que por ejemplo hoy cuenta la Fiscalía, en balística, en lofoscopía, en documentos cuestionados, química y genética, en criminalística, no sé, otro de balística, no sé cuántos te pronuncié, de todos los laboratorios ahorita que están acreditados, justamente cumplen una normativa estandarizada e internacional. Es decir que esos laboratorios cumplen justamente con esa objetividad, esa cientificidad y esa calidad de un dictamen. ¿Qué es lo que sucede? Me voy a la parte privada. Para que un perito particular se certifique, se acredite, perdón, en un laboratorio, es muy caro. ¿Lo pueden hacer? Por supuesto que sí. Esas certificaciones no nada más van inmersas en el mundo público, también en el mundo privado. Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Tú como particular te quieres acreditar en un laboratorio en específico, es caro. Por eso los procesos en México son caros, porque la ciencia en México no produce ciencia, toda la adquirimos del extranjero. Y hoy en día la ciencia y la tecnología avanza mucho más rápido que el derecho.
A lo que voy. Como privado, tú para formar un despacho forense con estándares internacionales y que estés acreditado con esta norma ISO y que además cumplas especificaciones de tecnología, que cuentes tú con esos aparatos, es muy caro. Es muy caro. De hecho, el presupuesto que se redirecciona justamente a la Procuración de Justicia es bastante. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, la ciencia forense en México es cara. Los procesos forenses son caros. Totalmente. El derecho penal es caro. Claro, es muy caro realizar las pruebas, utilizar esos equipos de nuevas tecnologías. Es costoso, es caro. Y pues como bien lo comentas, tal vez en la parte privada muchos de los peritos no tengan la capacidad para poder costear esos equipos, o tal vez no tengan el interés o no han visto la necesidad hasta este momento. Pero bueno, aquí lo importante pues es seguir empujando para que se logre una certificación tanto en lo público como en lo privado, para poder garantizar tanto a la parte imputada como a la víctima, a la parte ofendida, pues que tengan una igualdad procesal, que realmente tengan igualdad de circunstancias. Ahorita mencionabas todo el tema de los laboratorios que ya tienen ustedes certificados, acreditados, y creo que es algo muy positivo y muy bueno que da certeza a la ciudadanía de que su investigación se va a llevar con protocolos y bajo estándares internacionales, como bien lo mencionas. Tú, ahora que llegas a la Coordinación General de Servicios Periciales, ¿a qué te enfrentas? ¿Cuáles son esos retos? ¿Qué es la parte que tú dices, esto es lo complejo de estar aquí? Bueno, los retos son muchos. Todas las áreas de oportunidad, a través de mi experiencia de 25 años, hoy detecto que la capacitación, la educación, debe ser constante y debe de permear justamente a la tríada de investigación, Ministerio Público, Policía, Perito. Pero ¿qué está sucediendo el día de hoy? La defensa pública o privada, para no quedar en un estado de indefensión, también puede hacer uso de esos laboratorios, pero muchas veces por desconocimiento no lo llevan a cabo. La asesoría jurídica victimal está en los mismos términos. No llevan a cabo actos de investigación proclives a lo que ellos realmente están ahí para ente garante de las víctimas. No lo están llevando a cabo. Nos falta capacitación, nos falta saber entender cada figura, para qué está diseñada y hasta dónde son sus alcances, sus limitaciones. Detecto hoy en día que para que no quede en un estado de indefensión, por eso al perito lo sacan del artículo 21 constitucional en la reforma, ya no aparece. Nos trasladan al 108 como ente, como servidor público. ¿Por qué? Porque ahora sí la defensa pública o privada o la asesoría jurídica victimal quiere ofrecer un dictamen, lo puede realizar con los conductos legales, con los filtros que se establecen. Eso es lo que nos hace falta, cultura jurídica. Okay. Cultura jurídica. Ahora bien, yo justamente en esta parte de la investigación también tenemos que integrar los usos y costumbres. Y cuando hablamos de usos y costumbres es porque no está escrito. Milenariamente se han venido evolucionando esos usos y costumbres. Hoy en día todavía tenemos aquí Michoacán es policultural. Sí, totalmente. Tenemos que integrar justamente todas esas lenguas madres, todas esas usos y costumbres a nuestro actuar pericial, a nuestro actuar jurídico y entender desde esa óptica de las víctimas, directas e indirectas, cómo nosotros podemos acercarnos y cómo que esas figuras se sientan integradas en el mundo jurídico, que no se sientan abandonadas. Justamente, ahora que llego ahí, me voy a ocupar profundamente en capacitar a mis compañeros en todo aquello que a mí me ha servido como experiencia propia, en casos prácticos, lo que me ha llevado a superar, a intentarlo, no quedarme ahí con las ganas. A lo que voy. A mí en lo particular, y lo quiero hacer extensivo, el método científico para mi óptica de investigación forense me permite la fase experimental.
Con la fase experimental que yo he realizado en ciertas investigaciones forenses, me ha permitido aproximarme justamente a lo que pasó en ese hecho concretamente de la ciencia forense. Si nosotros no utilizamos una fase experimental en aquello que está oscuro, no vamos a llegar a buen puerto. Y cuando nosotros empezamos a utilizar este método científico, sistemático, paso a paso para llegar a un resultado fiable, que este resultado realmente esté soportado, acreditado por una comunidad científica, este método científico viene desde años atrás y nos ha dado resultado. Claro, sí, es importante siempre recurrir a la ciencia cuando investigamos. Bien, mencionas, uno de los grandes retos es lograr esa capacitación de manera integral. Y te quiero hacer 2 preguntas. Sé que tus tiempos hoy por el puesto que tienes es muy apretado, pero bueno, te quiero hacerte las 2 últimas preguntas. Una, muy brevemente, que me puedas decir, en un estado como Michoacán, que sabemos que es un estado complicado, que es un estado con 113 municipios, que tiene todo tipo de geografías. Tenemos sierra, tenemos costa, tenemos zona urbana, tenemos zona rural, tenemos una gran diversidad de culturas, todo lo que acabas de mencionar. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta servicios periciales en un estado como Michoacán? ¿Cuál es la expectativa que desde tu visión y el puesto que hoy tienes es tu objetivo a lo que quieres llegar? Voy a puntualizar 5 aspectos. Justamente voy a comenzar. Ahora con el COVID nos llegó justamente a utilizar las plataformas y llegó para quedarse y me encanta. Voy a empezar a interactuar en cada región con todo, desde el director, desde todo cómo se compone la parte pericial ahí. Interactuar con ellos en ciertos aspectos de ciertos hechos que desde que yo comencé a investigar esta parte forense me ha llevado al éxito. Desde la objetividad, desde no quitar el dedo del renglón, de darle respuesta a la problemática, no generar otras problemáticas. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Resulta que la autoridad ministerial, en la sede acá ministerial, te solicita un dictamen pericial en cierta materia. Si a mí me pide 2 interrogantes y yo con esas 2 interrogantes puedo sacar 10, hay que hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Pero es educación. Es que el Ministerio Público nada más me solicitó esto, sí, pero el experto eres tú. Claro. Tú todo lo que puedes dar luz, allégate de todos aquellos elementos que tú puedas inferir en ese dictamen pericial y darle la luz que se necesita. Claro, no hay que quedarnos cortos ni ser omisos. Es correcto. Allá. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que permear justamente en la parte de la policía, del Ministerio Público, del perito, y hacernos entender que justamente esta libertad probatoria alcanza todas estas directrices, respetando siempre los derechos fundamentales, los derechos humanos, no ir contra la moral. Y eso le permite hoy al perito hacer un sinfín de actividades proclives a demostrar un resultado con una investigación objetiva, científicamente probable, y con hipótesis alternativas, que es lo que nos permite justamente el método científico desde la fase experimental, obtener de un conocimiento empírico un resultado científico. Y esto se puede demostrar. Pero si yo a los peritos en cualquier área de su competencia, y me queda bien claro, yo tengo una formación jurídica, después tuve una formación en criminalística, en criminología, y justamente en esta dualidad de conocimiento me permite tener esa óptica, esa visión. Me queda claro que a un químico se le dificulta, me queda claro que a un médico se le dificulta, a un psicólogo se le dificulta. Pero si nosotros adentramos en esa información, en esa capacitación y decirles, mira, hoy en día tenemos un catálogo de servicios periciales, pero es enunciativo, no limitativo. Tenemos que permear en los compañeros, en todos aquellos. A ver, aquí nada más te dice que puedes hacer 20 cosas, un ejemplo, pero puedes hacer 80 más. Claro. Es decir, no te limites aquí,
Porque si tú te limitas aquí, la investigación no avanza. La investigación se atoró y nosotros tenemos que alertar con la llave, aperturar el candado y continuar. Pero nos falta educación, educación, educación y educación. No le veo otro camino, no le veo otro rumbo. Quiero decirte algo. A la llegada de este fiscal, Carlos Torres Piña, no lo he visto descansar. Sábados y domingos está ahí en su oficina entregando nombramientos, en eventos. Es decir, ha cambiado la percepción de nosotros mismos que estamos ahí como parte integral de este equipo. Yo lo veo diferente. La fiscalía le está dando un rumbo diferente, una percepción íntegra, gradual, y eso lo va a llevar a buen rumbo. ¿Por qué? Hoy en día yo soy un claro ejemplo que ha depositado la confianza en una persona que tiene 25 años haciendo las cosas y soy humano. ¿He cometido errores? Por supuesto que sí. Pero he tratado de que en esos 20 evolucionar con la perspectiva de hacer mejor las cosas. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces te puede decir un compañero en cualquier área, tengo 20 años, sí, pero 20 años haciendo las cosas mal. A veces nosotros hacemos antigüedad y experiencia, pero te encuentras casos que nada más hacen antigüedad, no experiencia. Creo yo que ahí está la parte central y medular que hace la diferencia de un servidor público. Inclusive, sin que te vayas al ámbito público, a lo privado. Creo yo que si tú dejas de leer, dejas de prepararte, dejas de actualizarte, dejas de ser menos perito, menos doctor, menos arquitecto. Esto infiere en todas las profesiones, en todo el arte, en toda la técnica, en cualquier oficio. Totalmente. Pues bueno, para finalizar, me gustaría mucho que nos pudieras compartir 5 o 6 minutos algún caso que en toda tu trayectoria de 25 años te haya impactado, te haya retado, ese caso que te marcó y que fue un reto profesional y científico para ti, que nos pudieras platicar cuál fue. Por supuesto que sí. Justamente partiendo de esta perspectiva, de esta óptica de la investigación objetiva y que me lleve a buen camino, pero que esa investigación, más allá de la objetividad científicamente probable, para que con esa rigurosidad, te permita a ti llegar hasta juicio. No, hoy en día no es cuestión de hacer un dictamen rimbombante con flores, no. Se trata de hacer realmente un dictamen bien estructurado, con una metodología, con un método, con una técnica que justamente te vaya llevando paso a paso hasta llegar a un resultado fiable. Y que ese resultado fiable tú lo puedas defender. Lo puedas defender y llevarlo justamente hasta ante el tribunal de enjuiciamiento y que le puedas decir y demostrar, esto fue lo que yo hice porque me permite el método justamente cumplir estas expectativas, estos pasos, llegué a estas hipótesis, aboqué otras hipótesis alternativas, llegué a este resultado, llegué a esta conclusión. ¿Por qué? Justamente en un tema de un feminicidio, detectamos de origen que esta víctima mujer tenía un signo de Benassi en el hueso. Y justamente nuestra teoría, como ente jurídico investigador de la Fiscalía, como algo punitivo, me llevó justamente a yo hacer una fase experimental en una cabeza de cerdo. Para yo justamente demostrar que ese signo de Benassi de un disparo, producto de un arma de fuego, pudiese dejar esas características en un orificio de entrada de ese signo de Benassi en hueso. ¿Por qué infiero mucho en el método científico? Hoy se ha marcado un precedente y no con eso me quiero echar flores. No, yo quiero invitar a todos los que el día de mañana me escuchen allá detrás de cámaras, detrás de esta cabina, que realmente el perito lo intente y lo intente. Que no se quede con esas ganas. Con esto yo pude demostrar que ese disparo se produjo de contacto en contra de esta víctima. Y no era la teoría que se marcaba por parte de una estrategia que había sido un disparo por fuera de un vehículo.
Con eso yo demostré justamente la teoría por parte de la defensa que no era así. Y yo demostré con la teoría de la fiscalía, con los servicios periciales, con el método científico, con la fase experimental, que se puede llegar a ese resultado. Hoy en día hay una condena de 50 años. Pero yo no trabajo por un aplauso. Yo trabajo por un propósito. Yo tengo prohibido adular a la gente y que me adulen. Y yo marco una directriz objetiva y del deber ser. Porque si yo rompo ese esquema, justamente de trabajar por un aplauso, dejé de ser yo un investigador forense, porque luego entonces ese ego, con ese sesgo cognitivo, me va a llevar a otro resultado, a otro camino, que no es bueno. Que obviamente todo esto lo documenté, lo videograbé, metí todo eso a una unidad de preservación y manejo de evidencia para cumplir justamente el protocolo de cadena de custodia. Es decir, todos los lineamientos jurídicos, todas las directrices que nos marcan los protocolos, la ley, el código, etcétera, etcétera, lo llevé a buen puerto. Y pude demostrar en juicio, con el auxiliar de sala, cuando proyecté ese video, y que el juez se interesó. En este nuevo sistema te puedo asegurar, y la verdad no quiero ningún aplauso, que es el primer caso que llega a juicio justamente con todos esos presupuestos que me permiten la criminalística y que no me quedé yo con lo poco que había en la carpeta. No existían entrevistas, no existían videos, no existía una telefonía, porque aun y cuando hoy la técnica de telefonía me iba a empatar que ellos dos iban juntos, no me iba a servir justamente para acreditar lo que yo pretendía. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo llevé esta investigación asesorando al Ministerio Público para que él me guiara justamente esa información en los oficios que yo iba requiriendo y que me redireccionara. ¿Por qué? Porque el experto es el perito, el experto es el médico, el experto es el psicólogo, perdón. Entonces, si tú no te adentras, no haces unión, no haces equipo, no te coordinas, te puedo asegurar que eso va a flaquear. Lo que endurece la investigación, la objetividad, el éxito, es justamente la congruencia, es justamente la coordinación, hacer unidad, hacer equipo, como una estrategia, justamente de lo que nosotros nos compete y nos permite y nos obliga a investigar con esta objetividad. Con esto que nos comentas, pues creo que demuestras que eres congruente en lo que piensas, en lo que dices y lo que haces. Nos dijiste en un principio, a la universidad le hace falta profesionalizar más, capacitar. A los servicios periciales, capacitación. Mi objetivo es capacitar, llevarlos a una etapa científica de la investigación, que se recurra al método científico. Y hoy nos demuestras, en este caso que tú recuerdas y que mencionas, pues lo que llevó a la resolución y a lograr la condena de un victimario, haber recurrido a la ciencia, a la fase experimental y seguir los protocolos y los pasos. Y otra cosa que no quiero dejar pasar por alto, también es falta de educación, de preparación, y justamente ese enfoque, llevarlo desde la autoridad ministerial, el Ministerio Público, Policía y Perito. ¿Por qué? Hay veces que nos pasa a todas las fiscalías de todo México, te lo puedo asegurar. No siempre tenemos al experto que necesitamos. Te pongo un ejemplo. En unos actos de investigación que yo realicé, en otro feminicidio, yo recolecté tierra de una prenda. Evidentemente la ingresamos a la unidad de preservación y manejo de evidencia. Nosotros no tenemos un edagiólogo, que parte de la biología. Claro. ¿Qué fue lo que me permitió a mí, a través del Ministerio Público, ir a la Universidad Michoacana y solicitar la colaboración y el apoyo como una institución de educación, de investigación, llevar esa tierra con todos los preceptos legales, desde el oficio de la petición del Ministerio Público, la cadena de custodia,
esas trazas de tierra para que allá nos hicieran un estudio comparativo de otra muestra de tierra que habíamos obtenido nosotros de forma legal, donde la edagióloga nos dijo, sí hay correspondencia. ¿Qué es lo que sucede? Posicionas al victimario en el lugar. Claro. Es decir, nos hace falta justamente conocer los alcances que tenemos. El Ministerio Público tiene obligaciones, no tiene derechos. El 131 le marca obligaciones. El 132 al policía. Ahí no dice el Ministerio Público tiene obligaciones. Y todas las obligaciones que le enmarcan ahí, desde ese marco teórico, debe de hacer uso. El Ministerio Público no puede decir me quedé en un estado de indefensión. Jamás, eso no puede suceder. Por eso tiene las medidas de apremio, por eso puede arrestar, etcétera, etcétera. Pero nos falta eso. Que comprendamos que desde ese jurídico investigador proclive para demostrar justamente la presunta responsabilidad de una persona, todos los alcances que tiene. Y tiene muchísimos. El problema es que nos falta justamente invocar, nos falta redireccionar y nos falta decir, a ver, agota toda la investigación, no te quedes a medias. Y si aquí los servicios periciales con los que cuenta la Fiscalía no tienes ese experto, hay educación, hay universidades. Está el tecnológico, que puedes hacer uso de herramientas que tienen propiamente ellos ahí, sin ningún problema. Ocupas la opinión de un experto de neurocirugía psiquiátrico. Ahí hay expertos. Nos falta educación. Totalmente. Pues bueno, Fermín, el tiempo se nos fue muy rápido. Creo que dejaste el tema en la mesa y quiero ahorita aquí frente a cámaras comprometerte para que en algún momento nos vuelvas a acompañar, porque creo que todavía falta mucho que platicar, tienes mucho que exponernos, mucho que compartir con nuestro auditorio y que creo que es muy útil para abogados, para policías, para investigadores públicos y privados, para estudiantes, en fin, para todos los operadores jurídicos, incluso para la sociedad en general. Creo que es muy importante todos estos temas que nos compartes. Me gustaría, te repito, comprometerte para que en algún otro episodio nos puedas acompañar y continuar con esta plática. Por supuesto que sí. Y justamente vuelvo a refrendar el compromiso que tengo con las ciencias forenses. Quiero mandarle un saludo a todos aquellos que han hecho posible allá afuera que las ciencias forenses vayan avanzando, vayan evolucionándose. Y como tú dices, bien lo dices, Adair, los alumnos que estén permeando aquí, los profesores, los abogados públicos o privados, ministerios públicos, policías. Nos falta mucho. Roma no se construyó en 3 días. Y te vuelvo a repetir, voy a dar todo mi empeño, todo mi conocimiento, toda mi capacidad, porque aquello que no se aprende y no se comparte no sirve de nada. A mí me pueden robar mi reloj, mi chaqueta, mi identidad, pero el conocimiento no. Ese hay que dejarlo aquí. Hay que dejar esa muesca de objetividad, esa huella positiva. Y estoy comprometido con ello. Y si el señor fiscal, el licenciado Carlos Torres Piña, me lo permite, voy a darle continuidad, trazabilidad, por el bien de Michoacán, por el bien de las víctimas. Gracias. Muy bien, Fermín, pues te agradezco. Excelente plática, muy, muy, muy positivo todo lo que aprendimos contigo. Pues no me queda más que agradecerte que te hayas dado el espacio para venir a compartir con nuestro auditorio. Y pues bueno, auditorio, muchas gracias por seguir con nuestra transmisión, por suscribirse, por seguirnos. Y les recuerdo que este episodio fue posible gracias a Marroquín Consultores Forenses. Esto fue Entre Huellas y Evidencias, el podcast, con Adair Marroquín, un podcast sobre la práctica de la investigación criminal, una producción más de CentroTIC.mx. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.